¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos a la clase número 2 de cócteles con ron. En esta clase te voy a enseñar a elaborar cócteles con ron añejo. Si no viste la clase pasada, te la dejo en la descripción para que al final del video vayas a verla, así no te atrasas con esta serie que te increíble. Bien, primero que nada, yendo directo al grano, cuando nosotros utilizamos, ¿cuál es la diferencia de un ron blanco a un ron dorado? Básicamente sería el añejamiento. Entonces, cuando nosotros utilizamos un ron añejo, es porque nosotros estamos buscando que tenga esas notas a madera y además que tenga todas esas notas que están ahí inmersas en las barricas, que generalmente son barricas de roble blanco americana, entonces se arrastra todas esas aromas y sabores. Entonces, estamos buscando una bebida que tenga complejidad aromática, complejidad de sabor y que tenga esas notas a madera, ¿no? Bien. Principalmente eso. Entonces, cuando nosotros vayamos a mezclar un cóctel, tenemos que cuidar de no, digamos, tapar el trabajo que está hecho en un ron añejo, sino todo lo contrario. La idea es resaltar esos aromas y sacar esas aromas ocultas que están en el ron. Así que, ¿están listos para el primer cóctel? Let's go. Vamos básicamente a hacer estamos robándonos dos técnicas. Primero me voy a robar la técnica para hacer una caipiriña. Esa es la técnica. Vamos a usar la técnica de hacer una caipiriña, que por cierto, si no has visto mi video de caipiriña, te lo dejo en la descripción también. Vamos a hacer esa técnica, pero también me estoy inspirando en un cóctel muy famoso, que cuando te muestra estos ingredientes ya se te vienen a la cabeza. ¿Qué cóctel famoso lleva miel y limón? Sí, un penicillin, que también lo tenemos acá en el canal. Entonces, me estoy inspirando por un lado en la técnica de una caipiriña y por otro lado en la elaboración de un penicillin. Eso es la coctelería. ¿Ven cómo nacen los cócteles? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir más o menos medio limón en trocitos y vamos a añadir una onza de miel, ¿ok? Lo voy a hacer acá. Yo acostumbro a decirle siempre a mis alumnos que no pisen o no majen la lima en el cristal, que lo hagan en la coctelera, pero yo lo voy a hacer aquí para mostrarlo. Necesitamos un mortero por la parte corrugada y lo que hacemos es básicamente pisando, ¿ok? Yo les digo, en un bar traten de, si ustedes están trabajando, por ejemplo, ahorita yo lo puedo hacer acá porque es un solo cóctel, pero si ustedes están trabajando en un bar, traten de hacerlo siempre sobre el acero inoxidable para evitar riesgos de que se rompan, ¿lo explico? Y después es un quilombo, recoger los vidrios, fastidio. Bueno, maceramos. Esto original, al principio se llamaba macerar, ya no se llama macerar, se llama pisar. Pisamos la lima hasta que logremos extraer ya todas esas aromas y partículas. Ya acá, miren cómo se ve esto, es una miel, es una locura, miren. Miel como sea, es espectacular. Si le añadiéramos jengibre sería un penicillin. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a llamar este cóctel como aspirina. Este cóctel se llama aspirina. Muy bien. Entonces vamos a agarrar, vamos a colocar hielo picado. Añadimos 2 partes de ron. Y esto lo vamos a remover hasta que se integre. Y para la decoración le vamos a colocar una rodajita de... ¡Salud por ustedes! El primer cóctel, aspirina. Para este cóctel vamos a seleccionar un vasito corto un poquito más elegante y también un buen hielo para que se complete la fase. Buen vaso, buen hielo, buenas bebidas, buena gente, buen canal, dímelo papi. Vamos a servir entonces 2 partes de ron, porque lo que estamos buscando acá, a diferencia del pasado que era más fresco y tal, acá estamos buscando algo más cremoso, con más cuerpo, más densidad. Entonces vamos a servir 2 partes de ron. Ya ustedes saben que esta es como la medida clásica nuestra acá del canal. Es lo que yo recomiendo. 2 partes de ron, 1 parte de licor de cacao para dar ese sabor así intenso a chocolate. Y esto lo que hace es que
lo que estamos logrando acá, aparte de endulzar y darle más cuerpo al ron, estamos sacando las propiedades de sabor que están escondidas en el ron Bacardi, que son un montón. Bueno, después te dejo en la descripción para que vayas a ver la serie de cómo elegir un buen ron. Y después esto lo vamos a servir como hacemos la técnica de los shots. ¿Recuerdan? Recuerdan que tenemos en el canal para servir shots. Entonces utilizamos esta técnica, que básicamente lo que hacemos es hacer un puente. Ya como nos queda ahí el Bailey en la parte de abajo, es una belleza. Y esto entonces, ¿cómo lo vamos a decorar? De la siguiente manera. Vamos a agarrar canela y la vamos a espolvorear ahí arriba. ¿Sí? Canela en polvo. Pum, 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 pum. Besito de ron. Cóctel número 3, y ahora los quiero llevar a un viaje mucho más elegante. Ahora nos vamos a meter en el mundo de los aperitivos, los bitters, ¿no? Para eso vamos a necesitar, acá tenemos una copita para hacer un refrescado y un mixing glass con hielo para refrescar. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar ron, por supuesto que es nuestro protagonista, vamos a utilizar Carpano, que la idea es que, este vermut rosso que marca Carpano, de los que están disponibles en el mercado, ser más dulce. Entonces, al ser más dulce, lo que va a hacer es ayudar a que sea más amable o más fácil de tomar el ron. Y después, para seguir reforzando la complejidad del vermut, le vamos a añadir un bitter Gibson de naranja, un bitter muy complejo que además, fíjense que estamos haciendo, como inspirándonos un poco en lo que sería un Manhattan. Y luego vamos a añadirle este bitter Pace Shop, que es un bitter anisado, es un bitter clásico de la coctelería, que lo que va a seguir reforzando la complejidad. La idea de este cóctel es tomarlo sin hielo en una copa cóctel, de a sorbitos, seguirlo explorando y disfrutando. ¿Estás listo? Let's go. Bien, vamos a servir entonces 2 partes de ron añejo, ron Bacardi. Y vamos a servir 1,5 de vermut rosso porque queremos que nos quede lo suficientemente dulce para disfrutarlo y que sea fácil de tomar. 1,5 partes, 2 partes, 1,5. Y vamos a añadir 4 gotas de bitter de naranja. 1, 2, 3, 4. Y vamos a añadir 4 gotas de... 1, 2, 3, 4. Se fueron 2 más, pero no pasa nada. Y esto lo vamos a refrescar, ¿verdad? Recuerden ustedes que el hecho de refrescar, lo que estamos haciendo es diluyendo la bebida, enfriándola, porque lo que hacemos es básicamente derretir el hielo y se le añade aproximadamente en vidrio o cristal, que es este vaso, una parte de agua fría. Eso es lo que se le está añadiendo adicionalmente. Pin, servimos. Si sienten que le falta, es porque esta copa es de 6 onzas. Ustedes lo compensan. ¿Cómo lo compensan? Añadiéndole más, por supuesto. Y para decorar, le vamos a añadir una pielcita de limón. Ustedes saben que cuando hacemos cócteles así, de este estilo, que son solo bebidas alcohólicas, siempre es bueno perfumar con algo fresco, ¿sí? Para que tenga ese flow. Les presento el señorito. No me decido cuál me gusta más, así que ustedes déjenme en los comentarios cuál de estos les tienta más. En esta clase número 2 de la serie Cócteles con Ron, ya vimos cócteles con ron añejo y en la clase 1 vimos cócteles con ron blanco. Ahora, la clase que viene tenemos cócteles con ron añejo especial. Si no te suscribiste, suscríbete a este canal que la estamos rompiendo.